Bueno, vamos a empezar con el escenario del día de hoy. Si habrán seguido los seminarios anteriores, pues en esta ocasión quizás un poco distinto, ya veremos con el maestro Javier. Vamos a abordar una parte de la divulgación más relacionada al periodismo y ya no tanto como desde un aspecto de gobierno o de un aspecto privado, sino un poco también académico. Y bueno, va a participar el maestro Javier Cruz y posteriormente a la una vamos a iniciar con el conversatorio con las personas que estuvieron en los seminarios anteriores. Bueno, voy a permitir presentar al maestro. Es físico por la UNAM, se dedica al periodismo de ciencias desde hace más de 25 años, empresa escrita, radio, televisión e internet. Además del ejercicio del periodismo, su trabajo académico está en el Laboratorio de Periodismo de Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Involucra docencia e investigación en comunicación de ciencia en medios masivos. Y bueno, si quieres, Javier, podemos iniciar. Ok, buen día a todas. Es un gustísimo estar una vez más colaborando con el PINC. Lo hemos hecho varias veces desde la unidad de periodismo. Y la intención es, desde luego, seguir haciéndolo por mucho tiempo. Voy a imponer mi pantalla para no perder demasiado tiempo en preámbulos, porque preparé un PowerPoint que me va a llevar una buena cantidad de tiempo, en el transcurso del cual, por cierto, estoy plenamente, no solo es que esté abierto graciosamente, sino que solicito que cualquier persona que quiera intervenir lo haga. Yo tengo aquí una columnita en la que puedo ver como 4 cuadros, no da chance de ver el mosaico completo si tengo el PowerPoint delante, pero estoy seguro de que si ustedes hacen algún gesto de mano o ponen un mensaje en la columna de charla o lo que sea, entonces Rubén me interrumpirá y me hará ver y entonces podemos interactuar, independientemente de que yo les haga preguntas o no. En cualquier momento que ustedes escuchen algo que les hace pensar que vale la pena decir algo, háganlo, porque es la idea, ¿no? Voy a exponer varias ideas que son discutibles, de hecho, de modo que si son discutibles, pues discutámoslas. Bueno, la pregunta que nos convoca en general a la serie de charlas que ustedes han estado siguiendo es: ¿qué sabemos de cambio climático? Yo le agregué quienes no sabemos tanto, porque si sabemos algo, pero no sabemos tanto como quienes se dedican profesionalmente a investigarlo, y el foco claramente está en la prensa mexicana. El menú de la charla de hoy en realidad son 2 cosas, pero agregué la tercera. Voy a presentarles un problema fatal del periodismo que sirve para entender el segundo punto. Sirve para entender por qué ha producido ese statu quo del periodismo, por qué ha producido lo que les voy a mostrar en la parte media de la charla. En principio yo tendría que terminar allí. Si la pregunta era qué sabemos y qué sabemos desde el campo del periodismo, bueno, pues esto es lo que ha producido, esto es lo que, así es como se ha cubierto, esto es lo que hay, punto, y se acabó. Pero es tan sombrío el resultado de lo que ha producido el periodismo, no solo en México, pero me voy a concentrar mayormente en el mexicano, que entonces pensé que tal vez teníamos que discutir si tiene que ser así, y como insinúa el tercer punto, nosotros pensamos que no debe ser así, y tenemos alternativas que presentaré en el último tercio. Entonces, estrictamente me estoy volando un tercio, les estoy volando a ustedes un tercio más de su tiempo para poner algo que no estaba originalmente en la idea. Bueno, para que me dé tiempo, arranco por el problema que califico como fatal del periodismo en México. La pregunta es retórica, todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe que es Greta Thunberg, que generalmente dice cosas con las que uno tiende a estar de acuerdo, como por ejemplo este microcorto que les presento ahora mismo de Greta. Tengo que ver, y ya no supe al momento de compartir si activé lo del sonido. Entonces voy a dejar de imponer mi pantalla para ponerla de nuevo y asegurarme de que esta vez sí, ven, no había puesto sonido. Ok, ahora sí debemos de estar en posición de que escucharán lo que quiero que escuchen. Entonces esto es Greta Thunberg hace como 3 años o así.
en un testimonio ante el Congreso de Estados Unidos. I have not come to offer any prepared remarks at this hearing. I am instead attaching my testimony. It is the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 degrees Celsius, the SR 1.5, which was released on October 8th, 2018. I am submitting this report as my testimony because I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists. Y esa última frase es la que entusiasmó a una buena cantidad de gente y a la fecha hay un montón de dibujos, fotos, memes de esta pobre chica con esa frase. Este es uno de ellos. Y bueno, entusiasmó mucho a la gente porque es un poco complicado encontrar a alguien que pueda oponerse. Los hay, todos lo sabemos. Pero quiero decir que en círculos de gente normal uno escucha, y especialmente en círculos de gente como quienes presumo que componen el auditorio hoy, que imagino que una buena parte son investigadores universitarios, dirán, pues sí, claro, por supuesto, óiganos porque la neta está de este lado. Uno puede ser fan de Greta, pero la pregunta es válida si conviene hacerle caso al pie de la letra. Y justifico la pregunta presentándoles a este amable señor, el doctor Tim Ball, un climatólogo canadiense. Esto es un científico, es un climatólogo. La presunción es que no es el señor que da el clima en el noticiario, sino que es un científico. Por lo tanto, según Greta Thunberg, deberíamos de escucharlo. Bueno, les propongo que lo escuchemos. Un momento nada más. We're here with Dr. Tim Ball, climatologist. We're going to get right into it. What is global warming? What's the theory behind it? Well, the theory, and it's strictly a theory, and that's an important point, is that back in about the early 80s, somebody said, look, CO2 is a greenhouse gas that traps energy escaping to the sun, and if it increases in the atmosphere, the temperature will go up, and that it will increase because humans are producing CO2. And therefore, we're going to end up with runaway global warming, and that's where the whole thing began. It's dying right now. They've switched from global warming to climate change because the temperature is going down, but the CO2 continues to rise. And this is what Huxley called the great bane of science, a lovely hypothesis destroyed by an ugly fact. Ok, hasta ahí Tim Ball dice muchas otras cosas, pero con esto me alcanza, porque básicamente lo que quiero hacer es construir un caminito hacia señalar un problema fatídico del ejercicio del periodismo y el caso de Greta Thunberg diciéndonos escuchen a los científicos, y este científico me funciona muy bien en ese intento. Entonces la pregunta parece un poquito más relevante ahora. ¿Conviene hacerle caso al puro pie de la letra? Separé aquí unos segundos. Alguien en el auditorio, de hecho voy a dejar de poner pantalla para eso. ¿Alguien tiene ganas de decir algo sobre Tim Ball? ¿O saben algo de él? ¿O sospechan? ¿O alguien tiene algún problema con lo que acabamos de escuchar? Yo en lugar de ustedes creo que lo tendría. Greta Thunberg dice, escuchemos a los científicos. Tim Ball se presenta como un científico y básicamente dice, todo esto es un cuento y hace un intento de explicar por qué. ¿Nada? Bueno, yo sí tengo un problema con lo que dice Tim Ball. Gracias. Francisco, cuéntanos. Exacto. Bueno, lo que pasa es que también habría que entrar al concepto de qué es un científico, ¿no? Y qué es lo que le da cartas de autoridad a un científico, ¿no? Y eso, pues, es un problema, yo creo que a lo mejor por ahí va la cosa, cómo se presentan en los medios, ¿no? Porque se presenta como un científico, pero tú no sabes nada de la carrera de él, a lo mejor es climatólogo, pero se dedica a una cosa que no tiene nada que ver con cambio climático, ¿no? Y no tiene ni idea de cambio climático ni de cuáles son los procesos que están detrás, ¿no? No tienes ahí que él ha publicado o no ha publicado, está realmente metido en el ajo o no está metido en el ajo,
Y la otra, que seguramente es de dónde vienen sus intereses, ¿no? ¿Por qué tiene interés en decir eso? ¿Por simplemente ser relevante por 5 minutos? ¿O hay algún interés económico detrás? ¿O tiene un argumento genuino? También puede ser genuino, pero equivocado, ¿no? Mal informado. Ok, entonces tu primera objeción es a presentar a Tim Ball como una autoridad en la materia. Chiro, eso me viene increíblemente bien. Entonces gracias Francisco, regreso a imponer la pantalla porque efectivamente si ustedes hacen una búsqueda sobre Tim Ball van a encontrar que si bien estuvo asociado a la Universidad de Calgary, Alberta, no me acuerdo cuál, en Canadá, hace 1000 años que la universidad no está asociada con él. Es más, hay un par de comunicados de la universidad que dice que lo que quiera que diga este señor no somos nosotros. No tiene un rastro de producción científica detrás de él. Estudió climatología, de hecho, paleoclimatología, pero no tiene un rastro. Entonces, Francisco tiene un punto. Presentarlo como una autoridad en la materia es complicado. Entonces, denme chance de probar de nuevo. Les presento a Roy Spencer. Miren, es un científico, allí lo dice. Está rindiendo testimonio ante el Congreso de Estados Unidos, igualito que Greta Thunberg. Denme chance de unos segundos de Roy Spencer, cuyas credenciales como autoridad en la materia son bastante más sólidas que las de Tim Ball. First of all, given everything that's been said today, and following on Dr. Pilkey's excellent testimony right now, I want to put everything we've been talking about into a little broader climate context. And this is a chart that will be submitted as part of the record tomorrow, and at least a few members of the committee might be able to see it. The point here, which I will restate orally, is that, yes, we are unusually warm right now, just like we were 1,000 years ago during the medieval warm period and 2,000 years ago during the Roman warm period. Now, those previous warm periods couldn't have been our fault. The point is, climate varies naturally. I know the title of today's hearing is something like climate change, it's happening today, or something like that. Well, yeah, and it's always changed. The question is, so what? How much of that change is due to humans? That is a question which I believe I am the only witness today who is actually actively researched and published on. For instance, we have a new paper that's just been accepted for publication, which looks at not only the warming we've seen in the atmosphere over the last, let's say, 50 years, but also the warming we've seen in the oceans. Dr. Cullen mentioned the importance of not just focusing on the atmosphere, but also looking at the warming in the oceans, and she's very correct. And we've done that, and when we take into account how much the deep oceans have warmed since the 1950s, and take into account the effect of El Niños and La Niñas, and increasing carbon dioxide, and all of the other forcing mechanisms that the IPCC uses in their climate model runs, we find that the climate system is relatively insensitive, consistent with the big graphic that was shown earlier, where it showed that we're not warming nearly as fast as the IPCC climate models suggest we should have been warming. So the point is, a lot of evidence now is being amassed, which suggests that the climate system is simply not as sensitive to our addition of carbon dioxide to the atmosphere as most scientists think it is. Ok, entonces el punto aquí no es tanto, bueno, supongo que ustedes aprecian las diferencias entre Tim Ball y Spencer. Por más que dé lugar a confusión el que esta chica nos haya mandado a escuchar a los científicos primero, que no es porque ella lo diga, es porque es una cosa que se oye continuamente, mayormente de parte de los propios científicos. Que la indicación sea, escuchamos a los científicos y escuchamos a dos, obviamente elegidos con pincitas para presentar un punto.
Y entonces puede uno quedarse medio confundido. Son bastante claras las diferencias entre Tim Ball y Spencer, tanto en la forma en la que presentan lo que tienen que decir, como lo que resulta si uno hace un poco de investigación sobre ambos. Pero el punto es que la tendencia desde el periodismo sería precisamente a discutir su condición de autoridad en la materia. Y ahí es donde nos metemos en problemas. El problema fatal, y es a lo que me interesa, si alguien quiere que hacia el final regresemos a analizar los méritos de lo que dijo Spencer o lo que dijo Ball, podemos hacerlo, no hay ningún problema en eso. Pero ese no es el punto que me interesa. El punto que me interesa es que quiero mostrar cómo la forma en la que el periodismo actúa sin reflexionar demasiado en lo que está haciendo, nos coloca enseguida en que la discusión es respecto de si eso no es una autoridad y de si tiene o no tiene intereses ocultos. Y ahí es donde se va una buena parte de lo muy poquito que la prensa le dedica a temas como este. Y por temas como este me refiero a algo que espero que pueda englobar hacia el final de la charla, pero que se cristaliza ahora en discusiones sobre cambio climático. Entonces, ¿cuál es ese problema mayúsculo? Voy a decir que es un problema de principio para decir enseguida que es este principio. Es un problema de principio de autoridad. Entonces, el problema fatal del periodismo que yo quería mostrar y exprimir en esta primera parte de la charla es que en el statu quo del ejercicio del periodismo, no solamente en México, pero muy particularmente en México, la forma en que operan los periodistas es que, dado un tema, lo primero que hacen es tratar de pensar en una autoridad sobre el tema, y entonces el trabajo consiste en ir y cosechar lo que la autoridad tenga que decir y presentar eso como la información que la ciudadanía necesita. Esa es la forma en que operan. Revisen ustedes el noticiario que ven o escuchan en la mañana, si es que todavía leen diarios o los ven en la pantalla. Revisen eso y van a ver cómo el 99 o más por ciento de lo que les es presentado como material periodístico responde a esta forma de operar. Voy detrás de una autoridad en el tema, entrecomillo lo que quiera que sea que la autoridad me dijo, y eso es lo que presento. Y si hago más trabajo, es para hacerlo peor, porque entonces lo que sigue de parte de trabajo periodístico es agregarle a esas capas de declaraciones otras capas de opinión, incluso ya sin ni siquiera esa autoridad, es decir, los propios periodistas se confieren a sí mismos como autoridades en el tema y opinan sobre el asunto. Y eso es a lo que ustedes, como consumidores de material periodístico, están sometidas todos los días de cada semana. Ese es el serio problema. ¿Por qué es un problema y por qué es serio? Voy a ver si consigo avanzar esto. Ok. Empecemos por ver qué es el principio de autoridad. Y el diccionario de la lengua española en este tema, increíblemente, se hace bolas porque en vez de presentarnos una definición de principio de autoridad, nos presenta una definición de argumento de autoridad, que es un oxímoron en cuanto uno lo lee. Dice, es un argumento que se funda en el prestigio y crédito de otra persona en lugar de recurrir a hechos o razones. Digo que es un oxímoron porque da por hecho que se puede tener un argumento sin tener hechos o razones y eso va en contra de cualquier interpretación sensata que se haga de argumento. Voy a presentar una dentro de unos minutos. Pero es la primera parte la que funciona. El principio de autoridad, entonces, es uno que si yo lo sigo y sobre todo si yo hago periodismo cubierto por el principio de autoridad, entonces interpreto que las cosas son ciertas porque quien me las dijo es una autoridad y puedo prescindir de hechos y de razones. O sea, hacer periodismo bajo el principio de autoridad es un problema. Y ustedes me dirán, chale, ¿de veras? ¿Quién hace eso? Bueno, voy a suponer que ustedes conocen a esta periodista. Es en muchos círculos considerada la mejor periodista de México o de las mejores. En vísperas de la COP de Cancún, la 2010, convocó a José Sarucán a su programa. Incidentalmente, cuando Francisco decía hace unos minutos que uno no sabe si alguien se presenta como autoridad en la materia, teniendo realmente trabajo en esa materia. Yo le tengo un aprecio infinito a José Sarucán, no tengo más que buenas cosas que decir de él
Pero tengo una pregunta. ¿Alguien sabe cuál es su área de investigación científica? ¿Cuál ha sido durante décadas su área de investigación científica? ¿Alguien me dice? Más directamente, ¿alguien conoce un cuerpo de publicaciones de José Sarucán sobre cambio climático o ciencias del clima? No, creo que no existe. No. Y sin embargo es continuamente presentado como una autoridad en el tema. No es del todo carente de razón. Tiene décadas de estar dictando conferencias, de estar promoviendo el trabajo del IPCC, ha sido consultor, todo eso está muy bien. Pero siguiendo el argumento de Francisco, no es la autoridad ideal. Casi cualquiera de ustedes tendría una estatura mayor como autoridad en investigaciones sobre cambio climático que Sarucán, y casi ninguno de ustedes es convocado a los medios, pero José Sarucán continuamente. Aristegui lo convocó en vísperas de la COP de Cancún y este es el pequeño corto que quiero que vean. Cuéntenos lo que describe el fenómeno. Exactamente cuáles son los ejes de explicación de todo Bueno, esto. los ejes son de que estamos emitiendo mucho más dióxido de carbono del que nunca se había emitido antes. Las tasas de acumulación de dióxido de carbono no tienen precedente en los últimos 700.000, 800.000 años. Y hay maneras, no sé si quieren que me meta a explicar eso aquí ahorita, pero hay maneras de verificar lo que pasó hace tanto tiempo. No, le creemos. No porque, en esa parte se lo creo. no porque habría Pues no, le creemos. ¿Por qué le creemos? Pues porque es una autoridad. No hay otra manera de entender eso. Carmen no es de ninguna forma la única periodista que hace eso. No abundan casos en que a cuadro un periodista diga, no, le creo. Ese es un caso excepcional. Pero el que no hagan el gesto no quiere decir que no estén haciendo eso. Y continuamente uno puede escuchar entrevistas de autoridades en espacios noticiosos, en radio, en televisión, así, y ver que el periodista hace una pregunta y por los siguientes 4 minutos la autoridad habla sobre todo si es alguien de ciencia, habla completamente sin intervención ninguna del lado, es decir, no hay ningún cuestionamiento periodístico a lo que dice la autoridad científica en espacios noticiosos. Eso es lo que quiero decir. Este es un ejemplo saliente, pero no es de ninguna manera el único, y es indicativo en todo caso de una práctica bastante común. El problema no está en que haya nada incorrecto en lo que dijo Sarucán. Tiene razón en todo lo que dice. El problema está en cómo se está interpretando el tratamiento periodístico de un tema que es complejo y en el que, como ya vimos hace un minuto, puede presentarse a alguien y decir algo parcialmente incorrecto o absolutamente incorrecto, y la actitud de los periodistas es la misma. Usted es una autoridad, usted me habla de ciencia, yo no lo cuestiono porque hago periodismo bajo el principio de autoridad. Entonces, este es el problema fatal que yo quería señalar como punto de partida. ¿Por qué es así? Bueno, el periodismo bajo el principio de autoridad tiene una serie de ventajas para los medios periodísticos. No hace falta pensar gran cosa, porque uno da por hecho que la persona experta, la autoridad, ya pensó, y tristemente uno da por hecho que la audiencia no va a querer pensar, sino que va a estar bastante a gusto con que el trabajo periodístico consista en acercarle a una autoridad que diga algo. Segundo, favorece mensajes brevísimos, por lo tanto, memes, tweets, tarugadas en Facebook, todo lo que hoy en día se nos presenta como si fuera trabajo periodístico, cuando rascamos tantito y el análisis más sencillo mostrará que hay esencialmente cero trabajo de investigación periodística detrás de esto, pero el nuevo paradigma parece ser ese. Cuántos clics, cuántos likes, cuántos hits, cuántos pares de ojos pude tener, y eso ahora se tiene como la medida del éxito del trabajo periodístico. Y tercero, permite mensajes súper prístinos. Lo que yo digo es cierto, deja de quemar combustibles fósiles, ve y vacúnate, todo lo cual, esas dos cosas en principio no están mal. El problema, insisto, es que si esa es la forma en la que vamos a aceptar que se practique el periodismo, los riesgos son amplísimos. Ok, pero ese no es el punto de esta charla tampoco. Cosa no menor, bajo este esquema de trabajo, pues esencialmente cualquiera puede hacer periodismo bajo el principio de autoridad.
Y entonces las reporteras son trivialmente reemplazables. No necesito que tengan una gran capacidad de tratamiento del tema específico, porque lo que espero que hagan es comportarse como si lo que hay que hacer es creerle a la autoridad. Ustedes tienen pleno derecho de pensar que estoy exagerando las cosas, pero insisto, independientemente de los resultados que les voy a presentar dentro de un par de minutos, hagan un repaso mental de lo que ustedes reciben en la oferta periodística diaria y vean si se desvía mucho de esto. Y van a ver que cuando se cuestiona a las autoridades generalmente es en una confrontación de opiniones, no en una confrontación de razonamientos. Ok, entonces, esto es un problema por varias cosas. Quiero verlo ahora no solamente desde la visión de las reporteras, que es más o menos lo que acabo de hacer. Bueno, Carmen no es una reportera, pero ese es el sector del periodismo que a mí me interesa más, las reporteras, sino desde el lado de la ciudadanía. Y voy a hacerlo citando a un periodista español que escribe en Le Monde, Ignacio Ramonet, que tiene una de las ideas más luminosas sobre la relación entre ciudadanos y periodismo. Dice Ramonet, querer informarse sin esfuerzo es una ilusión que tiene que ver más con el mito publicitario que con la movilización cívica. Y luego una frase contundente, informarse cansa, pero este es el precio que el ciudadano paga para adquirir el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. Lo dejo ahí como 3 segundos, porque hay un montón de proteína en estas dos ideas de Ramonet. Cuando uno decide hacer periodismo bajo el principio de autoridad, esencialmente uno está rechazando esto. No explícitamente, pero en los hechos uno rechaza esto. Y uno está tratando de convencer o de engañar, peor, al auditorio con la noción de que informarse no cansa, y de que no hace falta hacer mucho esfuerzo porque supuestamente nosotros ya lo hicimos, excepto que no lo hicieron. El esfuerzo consistió en darle vuelta al Rolodex, encontrar una autoridad que tome la llamada y que se deje grabar, y eso es lo que hay. Entonces son dos concepciones completamente en choque, pero me importa mucho que ustedes tengan la visión implícita desde la ciudadanía. Si le damos a la ciudadanía la noción equivocada de que lo que dice Ramonet es falso y por lo tanto su contrario es cierto, entonces no debemos sorprendernos de encontrarnos en el estado de cosas en el que nos encontramos, no solamente respecto de las políticas ambientales, sino también respecto de las de salud pública, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí hay una confrontación. Hay un tercer ángulo de confrontación, pero eso lo voy a presentar más adelante, que es nuevamente desde el lado de las reporteras. Ok, entonces, si quisiéramos una forma funcional de periodismo, requiere desde nuestro punto de vista, y quedará muy claro cuál es el plural al que me refiero ahora, un rechazo del periodismo bajo el principio de autoridad. No se vale hacer periodismo con la noción de que las autoridades son cuestionables y que las cosas son ciertas porque quien me lo dijo es una autoridad. Y hace falta, y esto es un problema mayúsculo, una mejor cultura mediática de la ciudadanía. Hacia el final de su charla, hace 2 semanas, Erika dijo que en el INEC pensaban que este era un momento crítico de intervención educativa. Yo pienso que lo es también, pero no solamente desde el lado de las ciencias ambientales, sino desde el lado de la cultura mediática. Siento que una de las grandísimas, y lo siento a la luz de lo que les estoy presentando, una de las grandísimas fallas del sistema de educación pública, no solo en México, pero insisto, pensemos en México, es precisamente el llevar a la gente alejarla de la noción de que los procesos mentales más fructíferos requieren esfuerzo. Dicho menos elegantemente, que es necesario pensar y que hay formas de pensar que son fructíferas y formas de pensar que no son fructíferas. Y esa es una discusión que está completamente ausente de la formación de los estudiantes en primaria y secundaria y da como resultado, entre otras cosas, una cultura mediática en dirección opuesta a lo que indicaba Ramonet. Bueno, entonces son 2 premisas que nosotros alegamos que serían necesarias para un periodismo, una forma de periodismo diferente.
ya es pedir bastante, ¿no? Entonces, ¿algo más? Pues sí, de hecho sí, decimos que sí hace falta algo más, pero habrá que esperar a que llegue a esa tercera parte del menú que está un poco agregada. Entonces, he presentado el problema fatal del periodismo, vamos a ver qué es lo que ha producido. El statu quo, es decir, el periodismo bajo el principio de autoridad. Allá en la unidad de periodismo de la DGDC, la Dirección de Divulgación de Ciencia, desde 2003 hacemos tres cosas. Hacemos una trenza de trabajo. Ejercíamos, ya no, periodismo de ciencia, pero en algún momento lo volveremos a hacer. Hacemos investigación sobre comunicación de ciencia en medios periodísticos y hacemos docencia, talleres, cursos, materias cuando nos dejan, ese tipo de cosas. Ahora mismo estamos en un diplomado en la DGDC. En años recientes fructificó ese trabajo en el Laboratorio de Periodismo de Ciencia, allí mismo dentro de la unidad de periodismo, y esta es una serie de tesistas, no son todas, pero estas son pertinentes para la charla de hoy, que han pasado por la unidad de periodismo y han contribuido a las tres hebras de la trenza, pero específicamente me interesa resaltar la de investigación. En sus tesis de licenciatura han producido los resultados que estoy a punto de mostrarles. Empezando por Cecilia Rosen, que por allá por 2004 empezó su tesis analizando la cobertura en la prensa mexicana del TAR, el tercer reporte de actividades del IPCC, publicado en 2001, que fue la primera vez que el IPCC se animó a decir, ante las preguntas, ¿es real el calentamiento y es producido por la actividad industrial humana? Por primera vez en 2001 por escrito puso sí y sí. Entonces era para nosotros un gran momento noticioso, por lo tanto nos interesó comparar las coberturas de 3 diarios mexicanos con 3 diarios de fuera del país. Ahí está indicada la ventana de tiempo. Y entonces los resultados, hay muchos, pero les presento nada más esto y ni siquiera es necesario que lean ustedes línea por línea. Lo que quiero que vean es que identificamos una serie de momentos noticiosos durante ese periodo de 2000 a 2001. Están en la columna de la izquierda, y luego las respectivas coberturas del New York Times, El País, Le Monde, El Universal, Reforma y La Jornada. Bueno, pues vean las 3 columnas de la derecha. Cualquier ciudadano en México que hubiera pretendido estar informado sobre lo que dijo ese tercer informe del IPCC y leía nada más la prensa mexicana, eso es lo que obtuvo. Si no sabía francés, estaba frito. Ahora, si sabía francés y le echaba la mano a Le Monde, podía enterarse de qué pasaba. Bueno, este es un nivel de análisis súper elemental. La tesis de Cecilia tiene cosas más profundas que esto, pero aquí simplemente hicimos un conteo de notas, y el conteo en el caso de la prensa mexicana se puede hacer proverbialmente con los dedos de una mano y sobra. Esto nos da una idea de cuál era el nivel. Bueno, unas COPs después, en la 16 de Cancún, Isela Alvarado se propuso hacer con metodología diferente, ya bastante más desarrollada, un análisis de cobertura en televisión, esta vez solo en México, TV Azteca, Televisa, Canal 22. Este es el número de notas. La semana 3 es la semana de la COP, la semana 1 y 2 son las 2 anteriores, la 4 es la que sigue. Verán ustedes que la televisión pública durmió durante prácticamente todo el proceso, excepto un día o 2 durante la semana en que despertó y le dedicó algo. El resto se reparte así como ustedes lo ven. Contar el número de notas es una forma bastante limitada de hacer análisis. Entonces Isela se puso a ver la distribución de las fuentes y salta a la vista, como lo ven a la izquierda, que el gobierno, autoridades gubernamentales tuvieron una voz muy representativa en la cobertura. Ustedes, los científicos, académicos, investigadoras, están hasta la izquierda, prácticamente no hay nada, pero noten la enorme frecuencia con la que el medio se presenta a sí mismo como fuente. Estas son ocasiones en que vemos a alguien que es un periodista, una periodista de alguna de las televisoras diciendo algo sin atribuírselo a ninguna otra fuente. Por lo tanto, nosotros como auditorio no tenemos otra opción que pensar que el medio es la fuente de información de lo que nos está diciendo. Este fue un hallazgo de Isela que yo hasta le hice que lo recontara de nuevo porque me parecía que era una anomalía completamente escandalosa. Encuadres, que es una forma desde las ciencias sociales de analizar la cobertura. Después nosotros corregimos nuestra interpretación de políticas públicas, así que ese resultado que ven hasta arriba está un poco exagerado, pero aún corrigiéndolo,
no altera la parte de en medio. Consecuencias del calentamiento global, nueva investigación o evidencia científica, antecedente o contexto científico. Por más mal que hayamos contado políticas públicas, eso sigue siendo prácticamente nada. En la distribución y el uso del tiempo es fascinante. Hubo 59 horas de cobertura. Tenían que haber sido 60, pero Canal 22 se negó a darnos una hora que no pudimos grabar, porque así son, y entonces no pudimos analizar. No importa, de 60 horas de cobertura, 1 hora 40 es lo que le dedicaron 3 emisoras de televisión, 3 espacios noticiosos en televisión, 1 hora 40 a la COP de Cancún, que era con la que Calderón se lavaba de verde de arriba abajo, entonces tenía que haber un esfuerzo. Bueno, pues el esfuerzo dio para 1:40 de 60. Pero Isela se puso a analizar el tiempo que habían dedicado a puntos de información que habrían requerido, de acuerdo con detalles metodológicos con los que no los aburro en este momento, pero los discuto con quien quiera, puntos de información que habrían requerido información científica. Y entonces de esa 1:40 hubo 25 minutos, 15 de los cuales se llevó el canal 22. Entonces, las 2 emisoras con mayor audiencia le dedicaron a la ciencia de la COP 2 minutos con 12 y 3 minutos con 58. Eso es lo que produjo el statu quo, bueno, parte de lo que produjo el statu quo del periodismo mexicano, visto desde los noticiarios de televisión. Es Hechos, por cierto, Noticiero Televisa y Noticias 22. El tiempo dedicado a puntos de información de ciencia, la inmensa mayoría se fue en evidencias de impactos climáticos, y esto son imágenes de huracanes y de inundaciones y de sequías, o sea, no es que haya mucha ciencia allí, pero en fin, lo contamos de todas formas. Un montón de recomendaciones de expertos, lo cual es compatible con el problema fatal que les presenté al principio. Y vean la parte de en medio: mitigación, escenarios por encima de 2 grados y mantener la temperatura global promedio por debajo de 2 grados. Esto es lo que se discutía en 2010. Nada, nada. Este es un tema que no aparece en la agenda de cobertura periodística. En parte porque en el periodismo bajo el principio de autoridad, las reporteras no se espera que tengan gran iniciativa respecto de introducción de temas. Lo que se espera es que pongan atención a lo que les dicen las fuentes expertas, punto y se acabó. No hay mucho espacio y no hay prácticamente ningún incentivo para que la reportera diga, ¿qué pasaría si nos calentamos 4 grados? Que sería el escenario por encima de 2 grados. Apenitas, pero como ustedes ven, se mide en segundos. Ok, y cuando, no, bueno, este último detalle es un poco demasiado nerd, me lo voy a brincar porque me he tomado un poco más tiempo que el que pensaba. Si alguien quiere que regrese ahí, puedo regresar después. Ok, entonces esta es la distribución del tiempo, pero, como decía Humphrey Bogart, siempre tendremos París, así que también analizamos la COP de París. Esta vez fue Janine Quiroz, que ha presentado sus resultados, por cierto, en congresos del PINC hace un par de años. Ella volvió a hacer análisis de cobertura en televisión, pero nuevamente con una metodología más avanzada que la que usó Isela, metodologías creadas por ellas mismas. Analizó la cobertura del Canal 11 y el 22 y esta vez los comparó con televisoras públicas de fuera, Televisión Española y PBS en Estados Unidos. Ok, la cumbre de París no duró una semana, duró esencialmente 2, entonces volvimos a analizar las 2 previas, las 2 del evento y la semana posterior. Los mangos bajitos es el conteo de notas, Canal 11 es el mero campeón, Canal 22 sigue dormido, PBS y Televisión Española ahí la llevan, aún así, combinadas, esto es solo el 2% del total de piezas emitidas por los respectivos noticiarios durante esas 5 semanas. 2%. Y esta era la de París, que nos iba a salvar. Pero bueno, dentro de esto, Canal 11 es la neta, tenemos que sentirnos orgullosos. Encuadres, sigue siendo estrategia política, sigue dominando. Nueva investigación y antecedentes científicos creció tantito, pero tomen en cuenta que estamos agregando PBS y Televisión Española. El 11 sigue metiéndole ganas, 22 está dormido. Adaptación hasta abajo, prácticamente nada. Entonces, seguimos teniendo problemas aquí con la cobertura desde el punto de vista de la ciencia del tema. Fuentes,
Científicos, investigadores, académicos, más o menos, pero compárenlo con fuentes del gobierno. Entonces se reproduce el patrón que Isela había visto en Cancún, pero se reproduce, véanlo hasta abajo, la tendencia de los medios a proclamarse como fuentes ellos mismos. Entonces sigue siendo más o menos un tercio de la cobertura atribuible al propio medio. Ahora un mango más alto. ¿Cuántas fuentes no científicas tienen que ver ustedes antes de ver una fuente científica? Y eso que esto es periodismo bajo el principio de autoridad. ¿Cuántas autoridades reales en la materia? Bueno, pues depende de qué emisora vean. En PBS es más o menos 6-1, en Televisión Española es 28-1, en Canal 11 es 22-1, en el Canal 22 tienen que ver un número infinito de fuentes no científicas antes de ver una autoridad científica. Esto ya empieza a ser revelador de que el problema es más profundo. Y con el tiempo se pone todavía más interesante. Esa es la distribución de tiempo, la duración de las notas de cada emisora. Hasta la izquierda tienen Canal 11, hasta la derecha tienen PBS. Vuelve a ser evidente que Canal 11 tiene más notas, es el campeón del número de notas. Pero vean ustedes que la mayoría de sus notas no alcanza 3 minutos. Comparen esa cobertura que se ve hasta la izquierda con el estilo de cobertura de PBS. Tiene menos notas, pero la mayoría de sus notas rebasa 4 minutos. Eso es algo que en investigaciones posteriores hemos podido relacionar directamente con el contenido de ciencia. No lo hago ahora porque me llevaría demasiado tiempo, hay que meter en la metodología, pero tenemos evidencia sólida de que a menor tiempo de cada nota, mayor es la tendencia a tener 0 contenido de ciencia. Y como sí quiero hablar del contenido de ciencia, no desde el punto de vista numérico, sino cualitativo, entonces lo voy a dejar aquí nada más. El Canal 11 ya no es el campeón, chafea, PBS es la neta ahora. Pero, ¿y la ciencia? La metodología que usó Janine le permite rastrear algunos rasgos que nosotros asociamos con contenido de ciencia, los tienen ustedes abajo, definición, magnitud, etcétera. Los rasgos que consideramos esenciales para que haya contenido de ciencia son evidencia empírica y explicación. No son los únicos, pero sin estos es muy difícil montar un argumento científico. Y ustedes pueden ver qué infrecuente es o fue encontrar en la cobertura de la COP21 evidencia empírica o explicación. Alguien en el auditorio podría decir, este amiguito está seriamente confundido porque las COP no son conferencias científicas, esencialmente son eventos políticos. Eso es cierto, pero considerando que no hablamos del tema durante el resto del año, desde el punto de vista de cobertura periodística, cuando se presenta el evento político, se presenta la oportunidad de darle a la ciudadanía la información científica sobre ese evento que no se le dio durante el resto del año. Entonces, es muy difícil justificar con argumentos periodísticos la ausencia de contenido de ciencia, por más que sea un evento político. No lo justifican porque nadie les pide que lo justifiquen, pero si hacemos un análisis de la cobertura, esto es más o menos inevitable. Ok, en suma, entonces, esto es lo que sabemos. Muy poco de lo que sea de cambio climático, prácticamente nada de la ciencia del cambio climático. Esto es lo que ha producido el statu quo del periodismo en México. ¿Tiene que ser así? No, no tiene que ser así. Y entonces me tomaré unos minutos extra de lo que me tocaba porque quiero dejarles con la impresión de que no estamos condenados al exterminio irracional. Entonces, empecemos de cero. Cuando una reportera acude a ustedes como fuentes, ¿qué es lo que espera? Bueno, en el statu quo lo que espera es que nos den la ciencia. Y eso casi siempre son declaraciones que no cuestionaremos y un montón de opiniones a las cuales agregaremos nuestras opiniones y las de los comentaristas y las de Denise Dresser, que de todo tiene que opinar. Bueno, ¿hay una alternativa? Sí, sí la hay. En el laboratorio hemos propuesto un status subversivus para enfrentar al statu quo sobre 2 premisas. Hay más, pero ahorita les pongo 2. Buscamos contenido de ciencia, no declaraciones. Como mínimo, esas 2 preguntas. ¿Por qué? Que se responde con explicaciones. ¿Cómo saben? Que se responde con evidencia empírica. Y rechazamos abiertamente el periodismo bajo el principio de autoridad. Ok, entonces hagamos un nuevo intento, empezando de cero. Misma pregunta. ¿Qué esperan las reporteras de las fuentes cuando las buscan? En nuestro esquema, en nuestro marco conceptual,
No esperamos que nos den la ciencia, esperamos que nos den lo que hacen profesionalmente y lo definimos desde la perspectiva de la cultura científica. ¿Qué rayos es cultura científica? No es la enciclopedia británica que cada quien tiene metida en su cabeza en términos de datos, fechas, nombres. La extraemos de la definición de cultura de UNESCO. UNESCO dice: la cultura es el conjunto complejo de rasgos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Por lo tanto, la cultura, por definición, está asociada con un grupo social. Nosotros decimos la cultura científica está asociada con el grupo social, personas que hacen ciencia como profesión. ¿Qué rasgos los caracterizan? Un montón, pero resaltamos este. Se convencen mutuamente mediante explicaciones que atienden el porqué, evidencia empírica sistemáticamente reproducible, no cherry picking, que atiende el cómo saben. Esto es lo mínimo, hay más, pero esto es lo mínimo. Quiere decir que cuando buscamos fuentes, esto es lo que esperemos que nos den como mínimo. Entonces, cambiemos el marco conceptual. Presentamos un axioma 0. Todo producto de periodismo de ciencia debe comunicar algún contenido de ciencia o al menos intentarlo. ¿Se dan cuenta hasta qué punto esto es incompatible con no le creemos? Bueno, al axioma 0 agregamos una conjetura y esta es absolutamente crucial. Sin argumentación no hay contenido de ciencia. Este es el centro. Una vez que renunciamos a que las cosas son ciertas porque nos la dice una autoridad, lo que esperamos de las autoridades no es que nos declaren cosas, sino que nos ofrezcan argumentación científica. Ya será nuestra bronca hacernos pretzel para entender la argumentación científica hasta el punto de presentarla en prosa periodística al público. Ese es nuestro trabajo. Pero lo que esperamos en nuestra interacción profesional con las fuentes es que nos den argumentación científica. Y si no nos la dan, nuestro trabajo consistirá en extraerla o por lo menos intentar extraerla. ¿A qué me refiero con argumentación? Una visión rapidísima de etimología. Arguir quiere decir dar razones. Convencer, dejar ver con claridad. ¿De dónde sale la claridad? De que viene del indoeuropeo erg, que tiene que ver con plata, y la plata brilla, y si brilla da claridad. Esa es más o menos la interpretación. Por lo tanto, argumento es un razonamiento que permite presentar una prueba para sacar en claro. Se forma de dos cosas: arguere y mentum. Y mentum quiere decir medio de. Por tanto, esto es importantísimo. Un argumento es un medio de poner algo en claro mediante razonamientos. ¿Qué hacemos con un argumento científico? Bueno, un argumento científico está armado para conducir a conclusiones que presumiblemente serán conocimiento nuevo. Este conocimiento nuevo tiene que venir de conocimiento previo, al cual le sumamos hipótesis y algo más. Me queda claro que no es solo esto y que estoy caricaturizando, pero no es inútil. Entonces, todo ese conocimiento previo, más las hipótesis, más el algo más, me permite formar un conjunto de premisas sobre las cuales monto el argumento entendido como el medio para poner en claro el tránsito de las premisas a las conclusiones. Esta es la interpretación de argumentación científica que damos para el trabajo periodístico. Es crucial a la luz de la conjetura. No hay contenido de ciencia sin argumentación. Por lo tanto, no hay contenido de ciencia si no somos capaces de ver con claridad qué fue lo que condujo de las premisas a las conclusiones. Con esto podemos regresar a Tim Ball, a Spencer, al explicador, a aquel señor en el Instituto de Física que dice que los humanos somos demasiada poca cosa para poder estar cambiando el clima. Ya me da exactamente igual quién sea la autoridad, porque el foco del trabajo periodístico está en el tránsito de las premisas a las conclusiones. Esto tiene consecuencias. Como mínimo, aquí hay un cambio cultural. Esto tiene que redefinir las interacciones entre periodistas y autoridades científicas y personas que se dedican a hacer ciencia. Aquí hay espacio para iniciativas de ambos lados. Las periodistas tienen oportunidad de cambiar, tomar iniciativas para cambiar su trabajo, su interacción profesional con las fuentes, pero las fuentes también, si quieren recordar esto y hacer uso de ello, porque entonces, si en la interacción no estoy obteniendo preguntas que me conducen a esto,
pero sé que nadie me va a cuestionar y nadie me va a interrumpir, entonces puedo haberme preparado de forma tal que yo presente argumentos. No necesito permiso de la reportera para presentar un argumento, necesito talento para presentarlo y evidentemente necesito claridad, eso es por definición de argumento. Ok, entonces redefinimos las interacciones a iniciativas de ambos lados, si quieren las podemos discutir cuando termine, porque termino con esta visión. ¿A quién les sirve esto? A ustedes, a las personas que hacen ciencia, ¿les garantiza clics, likes, etcétera? Nada de eso. ¿Les garantiza mejores políticas públicas o que siquiera las escuchen para formularlas? No, nada de eso. ¿Cambio de actitudes de la ciudadanía? No, tampoco, porque ese no es el trabajo de los periodistas. Ok, a las reporteras, ¿de qué les sirve? ¿Le facilita el trabajo? Probablemente se lo va a hacer más difícil, es más, debería hacérselo más difícil. ¿Le garantiza reconocimiento social? Es muy probable que no. ¿Mejores condiciones laborales? Debería, pero parece bastante improbable. ¿Por qué? ¿Por qué proponemos esto? Bueno, desde el laboratorio, y vuelvo a invocar a las tesistas cuyas fotos les enseñé hace rato, partimos de una idea muy simple. Fuimos convencidos de que esto es lo que debemos hacer. Esta es nuestra responsabilidad. No hay ningún argumento periodístico que sostenga el principio de autoridad como lineamiento para hacer periodismo. El periodismo tiene que hacer investigación para verificar lo que le va a ofrecer al público. Este esquema que les presenté aquí nos da una forma de verificar la ciencia, de hacer una verificación periodística de la ciencia de cada historia que publicamos. Entonces, lo hacemos porque no tenemos otra opción. Es la única interpretación que tenemos del ejercicio del periodismo. Es un periodismo de argumentos que termina poniendo a la ciudadanía, es lo que nosotros pensamos, en posición óptima para entender, no para formar opinión, no para escuchar opinión, no para tomar decisiones. Todo eso ocurrirá después por la voluntad individual o colectiva de la ciudadanía libre y soberana. No es nuestro trabajo incidir en eso. Es nuestro trabajo colocar a la ciudadanía en posición óptima para entender la ciencia de las historias periodísticas que le contamos. ¿Es discutible? Lo es. Discutámoslo. Yo con eso termino. Muchas gracias, Javier, por lo que nos has presentado. No sé si hay alguna pregunta por parte del público. Bueno, yo tengo ahí una pregunta, comentario. Bueno, todo esto que nos explicas, que está muy interesante y que además me parece muy útil para entender cómo es que no llegamos a donde se supone que tenemos que llegar. También pasa, por ejemplo, cuando uno está hablando con tomadores de decisión o cuando uno quiere, o sea, no solamente la cuestión con el periodismo, ¿no? Y los mismos principios de autoridad y otros criterios, digamos, un poco extraños, son los que rigen ese mundo también. Entonces, ¿cómo alejarse un poco de eso? O sea, digo, tú ahorita nos das una receta que me parece muy buena para hacerlo en la parte de los medios, pero una recomendación general, digo, sería muy útil. Es que es un poco lo mismo, o sea, fíjate que lo que no insinúa, lo que abiertamente dice este cambio de marco conceptual es que tienes que cambiar tu enfoque hacia los argumentos que son pertinentes a cada uno de los temas de los cuales estás hablando. Y por más claro que haya tratado yo de hacer el desarrollo a partir de la definición etimológica y luego darle un acomodo para modernizarlo y todo eso, sigue siendo un hecho que todo argumento no solo admite, sino que con frecuencia pide a gritos un contraargumento. Y eso es lo que te lleva entonces a lo que terminamos llamando una argumentación. Entonces, argumentas y contraargumentas durante un largo rato, o bueno, durante un rato, y posiblemente no nada más dos agentes, sino varios, con una visión poliédrica del asunto, y al cabo de un rato terminas teniendo una argumentación que no necesariamente quiere decir una conclusión con consenso. No tiene por qué ser eso. Lo que tiene que ser es que tienes
varias versiones del juego. Estas son mis premisas, estas son las reglas inductivo-deductivas, inferenciales, lo que quiera que sea que yo voy a seguir. Allí la cosa se pone fascinante, por cierto, no todo es lógica simbólica, hay que leer a Stephen Tolmin, hay que hacer una serie de cosas en el camino. Entonces tienes distintas versiones del tránsito de las premisas a las conclusiones. En cuanto hay ciencia involucrada en los argumentos, entonces tienes la producción e interpretación de evidencia empírica, el acomodo de esa evidencia empírica con el conocimiento teórico previamente establecido, etc. Es un cambio cultural muy difícil para periodistas que creen que Ramonet está loco y que lo más virtuoso es pensar lo menos. Pero lo que nosotros alegamos es que es muy fácil demostrar que Ramonet tiene razón, que eso es una ilusión, que informarse cansa y entender ciencia cansa, pero es lo que necesitas aquí. Ahora, para sacarlo del ámbito periodístico, que es lo que me preguntas, ¿cómo rayos lidias con un diputado que tiene cero interés en eso? Hazle preguntas. Hazle preguntas. Es que una forma ineficiente de debatir con alguien que te das cuenta enseguida que está proponiendo idioteces, es decirle, usted es un idiota, ¿no se da cuenta usted que es un idiota? Es una forma puede ser satisfactoria, pero es muy ineficiente. Pero si tú no eres un idiota y tienes capacidad de intelecto, entonces te das cuenta de que lo que te está diciendo, si le haces esta pregunta, lo va a conducir a una postura que no es la suya, a una contradicción con otra que te dio antes, a lo que quiera que sea. Entonces el método mayéutico es fenomenal aquí. Haz preguntas que si tú tienes la mano superior en la competencia intelectual, puedes diseñar las preguntas en el acto para hacer que la conversación vaya hacia donde quieres. A menos que estalle. Tristemente eso siempre es posible, ¿no? Y que entonces te diga que es una falta de respeto que le estés preguntando eso y perdiste, pero si ese es el caso, creo que ibas a perder de todas. No sé si di muchas vueltas, pero esencialmente es agárrate del argumento. Y bueno, no quiero acaparar, pero hay una cosa que preocupa es cómo rayos hacer que esto sea más masificado, digamos, que esto no sea como una anécdota de un grupo que está haciéndolo así, sino cómo llegar a más gente. No sé si a lo mejor los nuevos medios de comunicación, si a través de otras plataformas o cómo se podría, ¿cómo lo ves tú, pues? Mira, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo desde mi trabajo como académico de la UNAM. Nuestros intentos por establecer esto como un modus operandi en medios periodísticos en México han terminado todos en que nos echan. Tristemente no nos echan diciéndonos su trabajo periodístico es impresentable, los corremos porque ustedes son muy malos. Nos echan sin haber un argumento de por medio. Pero en los hechos hemos ido saliendo de todos los medios en los que hemos tratado de ejercer periodismo de esta manera. Bueno, no, tengo que hablar individualmente. Yo he ido saliendo. Varias de las chicas que les mostré tienen espacios hoy en día, ellas sí siguen haciendo periodismo. La experiencia desde la docencia ha sido un poco rara. También la Facultad de Ciencias Políticas simplemente canceló la materia de un día para otro sin mayor explicación tampoco. Esto no quiere decir que nos rendimos. Hay un espacio académico dentro de la UNAM y estamos usando el espacio académico para consolidar el marco conceptual, o sea, tratar de reforzar las partes en las que todavía veo que está débil y a través de esa trenza de tres cosas, tratar de multiplicarlo un poco. No veo qué otra cosa podemos hacer, pero tampoco acepto que hagamos menos que lo que estamos haciendo. Y por eso es que cada vez que se presenta una oportunidad como esta, voy y atosigo a quien se deje con el rollo, ¿no? Entonces, si puede haber un efecto multiplicador a partir de aquí, nosotros estaremos ahí. Muchas gracias, Javier. Creo que alguien más tiene por ahí una pregunta, ¿verdad? Sí, hay una pregunta de Abril. Yo creo que con esta ya podríamos dar pie al conversatorio, ahora que ya está tanto Raiza como Erika. Y bueno, Abril pregunta que cómo se podría influir en la agenda SERIN. Supongo que se refiere a esto de que... lo que se llama la agenda periodística, es decir, cómo los medios periodísticos deciden qué poner y qué no, pero no solo eso, sino en qué lugar del escalafón
de la jerarquía editorial, lo van a poner. Es muy complicado eso porque comprenderán que si yo fuera, desde la sociedad civil, dice Abril, ok, me voy a enfocar en la sociedad civil. Me voy a enfocar en eso, pero desde el ángulo del periodismo, que es lo que yo hago. Los medios, me consta, los medios periodísticos casi no oyen a la sociedad civil. Con lo cual quiero decir dos cosas. Figurativamente casi no la oyen en el sentido de que sienten que pueden seguir haciendo lo que hagan y no les importa demasiado. Y en el sentido literal casi no la oyen porque la falta de cultura mediática en México se manifiesta, entre otras cosas, en que no corre mucha información por los pocos canales que hay de información entre la sociedad civil y los medios. Incluso los medios periodísticos comerciales, seré breve, no voy a dar un choro aquí, incluso los medios periodísticos comerciales que te dirían nuestro negocio es hacer dinero y punto, incluso ellos tienen una responsabilidad social porque no pueden hacer dinero, no podrían hacer dinero si no tuvieran el acceso privilegiado que tienen a las autoridades que nosotros pagamos, a las autoridades de gobierno que nosotros pagamos y a lo que esas autoridades producen, informes del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, del INEGI, entrevistas con el director del INEGI. Ni siquiera Reforma podría hacer negocio si no tuviera el acceso privilegiado que nosotros como ciudadanos no tenemos. Por lo tanto, tienen una cierta medida muy pobremente definida de responsabilidad social que no están cumpliendo. Entonces, ¿qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué debe hacer la sociedad civil? Atosiguen a los medios periodísticos, incluso si son comerciales, por las vías que puedan, cartas, llamadas, si puedes juntar a otras 10 personas si quieren ir con una pancarta al edificio de la Cornada, donde quiera que sea, lo que sea, a TV UNAM, carajo, es una vergüenza que no haya periodismo en TV UNAM. Eso es lo que pueden hacer. Atosíguenlos, porque en mi experiencia en las redacciones, ese atosigamiento es cero. Las redacciones son lugares súper seguros para quienes toman decisiones editoriales. A ver, voy a no decir la estupidez que acabo de decir. Fuera de las amenazas del crimen organizado. Eso es otro boleto. El crimen organizado, estas cosas le interesan poco. Es otro boleto. En el contexto de discusión puramente editorial, quienes toman decisiones editoriales en los medios no se sienten atosigados por sus clientes, que es la ciudadanía, para nada. En otras sociedades, ese atosigamiento es real y quienes toman decisiones editoriales tienen que responder al atosigamiento de la sociedad civil. En México, esa es una parte de la cultura mediática que no se ejerce. Muchas gracias, Javier.